Buenos días, hermanos, todos bienvenidos, saludos. Les saludamos en el amor del Señor. Bienvenidos a la casa del Señor, a los hermanos que están conectándose y uniéndose a este momento de adoración en la presencia del Señor. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias por apartar este tiempo junto con nosotros. Desde aquí te abrazamos en el amor del Señor. Hermanos queridos, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a la familia de Dios. Alguien decía que ese nombre de nuestra iglesia está perfecto, decía nuestro hermano Ramón, ¿verdad? Somos miembros de la familia de Dios y nuestro Padre está aquí con nosotros y hemos apartado este tiempo para deleitarnos en su presencia. ¿Sabes lo que es deleitarse en la presencia del Señor? Hay deleite en su presencia, no hay nada mejor que deleitarnos en la presencia del Señor, sea cual sea la circunstancia de nuestra vida. Y así lo leemos en el Salmo 63. Yo te voy a pedir que abras tu Biblia, aunque vamos a usar una traducción diferente en la pantalla. Pero ese Salmo 63 vamos a leer los primeros versículos, del 1 al 4. Y es cuando el rey David estaba en el desierto. ¿Y por qué estaba en el desierto? Estaba huyendo del rey Saúl. Y estaba bajo de una presión y una angustia tremenda. Pero su amor por el Señor sobrepasó ese momento de angustia. Y él pudo escribir este salmo. Y es igual para nosotros. En esta mañana yo te invito a que lo leamos juntos. Y que ahí meditemos. Sea lo que sea que esté pasando por nuestra mente ahora en nuestra circunstancia, el Señor es digno de nuestra adoración en esta mañana. Lo leemos todos juntos, tú que estás allí en casita, vamos a leerlo juntos con nosotros. Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela. En esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua, te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo. Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Aleluya. Yo te busco, yo te busco, con fuego mi corazón. Dile al Señor, yo te busco. Yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito. ¿Por qué no nos ponemos de pie y se lo decimos una vez más al Señor? Todos de pie decimos junto al Señor. Estamos aquí, Señor, porque te necesitamos. Yo te busco. Yo te busco con fuego. Mi corazón, yo te busco, Señor, yo te busco, yo te busco, recibe mi
adoración. Recibe adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mí. Amamos, Señor, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Exprésale ese deseo a tu Señor. Yo te busco, Señor, yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelamos, Señor, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser, más que a mi ser, más que a mi ser, más que a mi ser. Gracias, Luis, gracias. El Señor les bendiga grandemente en esta mañana. Ni Wilbur ni Orville Wright tenían licencia de piloto. Ninguno había ido a la universidad. Eran mecánicos de bicicletas, con el sueño y el coraje de tratar de volar. El 17 de diciembre de 1903 se turnaron para pilotear su Wright Flyer en 4 vuelos. El más largo duró solo 1 minuto, pero cambió el mundo para siempre. Ni Pedro ni Juan tenían licencia para predicar. Ninguno había ido al seminario. Eran pescadores que, llenos del Espíritu, proclamaron valientemente la buena noticia. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los vecinos de los hermanos Wright no valoraron de inmediato su logro. El periódico local no creyó su historia y dijo que, aunque fuera cierta, los vuelos eran demasiado cortos para tener importancia. Llevó varios años más para que el público reconociera lo que realmente habían logrado. A los líderes religiosos no les gustaba Pedro y Juan, y les ordenaron que dejaran de hablarles a otros de Jesús. Pero Pedro se negó rotundamente. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Quizás no estás en las listas de aprobado, o algunos que están se burlen de ti. No importa.
Si tienes el Espíritu Santo, eres libre de vivir valientemente para Él. Eso está en la palabra diaria, la palabra del Señor. Bueno, durante la semana antepasada comenzamos con un estudio que llamamos Libres en Cristo. Estamos hablando acerca de la libertad que nosotros tenemos en el Señor. Esa libertad nos la dio Cristo con su sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando Él fue a la cruz, murió y al tercer día resucitó, Él nos dio la libertad que hay en Cristo el Señor. De manera que para ser libres, nosotros tenemos que tener a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. La palabra de Dios dice que si Jesús te hace libre, si Dios los hace libres, serán verdaderamente libres. Entonces yo quiero que hoy vamos a estar en Gálatas, en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5 de ese. Permítame abrir acá la predicación del día de hoy. Gálatas es una carta que Pablo escribió, una de sus cartas, llamada también cartas de la prisión. Y el objetivo de la carta de Pablo era porque en la iglesia se habían introducido una serie de doctrinas falsas, doctrinas de un grupo que se llamaban los judaizantes. Estos eran personas que decían que además de creer en Jesús para la salvación, era necesaria la circuncisión y era necesario compartir, o sea, creer en la ley, hacer lo que la ley señalaba. Entonces, esa doctrina que se estaba introduciendo en la iglesia, el problema era que muchas personas estaban creyendo en eso y entonces estaban poniendo cargas, además de para lograr la salvación. Estaban poniendo que además del sacrificio de Cristo, era necesario cumplir la ley y era necesario circuncidarse. Gálatas 5:1 dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por darme la oportunidad de ser el predicador en este día. Bendice tu palabra, Señor. Que no sea esa palabra que voy a transmitir, ese mensaje que voy a transmitir en esta mañana, no sea mi propio mensaje con mis palabras, sino lo que tú quieres que tu congregación escuche en esta mañana. No soy más que un instrumento en tus manos, Señor. Así te pido pues que todo lo que hagamos sea para honrarte a ti, todo lo que la palabra expuesta para glorificar tu santo nombre. Pero que seamos no solamente oidores de esa palabra, sino que seamos también hacedores de ella. En Cristo Jesús, amén y amén. Aquí en el capítulo 4 de la carta a los Gálatas, Pablo viene hablando acerca de la diferencia que hay entre la libertad y la esclavitud. Él está hablando de Agar y de Sara. Agar, la sierva de Sara, que tanto Abraham como Sara, por no esperar el tiempo del Señor, hizo que ella se uniera con Abraham y dio luz a Ismael. Gracias, Ramón, a Ismael. Luego se cumple la promesa con Isaac. Y entonces Pablo viene hablando que nosotros venimos, o a la iglesia en Gálatas, de la descendencia de Isaac. Nosotros somos libres.
Estas personas, los judaizantes, estaban erróneamente enseñando que la salvación es por fe. Además que la salvación es no solamente por fe, sino también por las obras de la carne, es decir, la circuncisión y el cumplimiento de la ley. Pablo entonces exhorta a los Gálatas a que estén libres, como dice el verso 1, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Entonces hay 3 puntos que yo quiero compartir en esta mañana. 3 puntos que nos responden a la pregunta, ¿qué hacemos con esa libertad que Cristo nos dio? ¿Qué hacemos nosotros, los que hemos creído en Cristo, con esa libertad que nos dio? Entonces, número 1, poner nuestra fe en Cristo solamente. Poner nuestra fe en Cristo solamente. Y aquí entonces estamos en los versículos 2 y en los versículos hasta el versículo 6. Pero quiero leer primero los versículos 2 y 3. Dice, he aquí yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez declaro a todo hombre que acepta ser circuncidado, que está obligado a cumplir toda la ley. Entonces Pablo comienza hablando de la tesis acerca de la salvación por obra, que la salvación se alcanza únicamente por la fe que nosotros ponemos en el Señor. De acuerdo con los judaizantes, 2 maneras se podían alcanzar la justificación: la perfecta obediencia a la ley y por la fe en Cristo. Pero fíjense un detalle, estas 2 situaciones que ellos presentan, estos 2 hechos que ellos presentan son contradictorios el uno del otro. Porque si la salvación es por cumplir perfectamente las obras de la ley, el sacrificio de Cristo entonces no tuvo ningún sentido. Fue en vano, porque para salvarnos no necesitamos creer en Cristo, sino obedecer perfectamente la ley. Y si el sacrificio de Cristo es válido y el sacrificio de Cristo es quien nos da la salvación, entonces no es necesario que nosotros obedezcamos la ley. Eso era lo que estaba sucediendo en la iglesia. Y eso era lo que Pablo quería expresar, que la salvación se alcanza por la perfecta obediencia a Cristo Jesús como Señor. Y por eso es que dice que si ellos creen en esto, como dice el verso 2, que les digo que si se dejan circuncidar, de nada les aprovechará Cristo. El sacrificio de Cristo no tiene sentido. Pero por otro lado, Pablo le dice también a ellos, cumplir totalmente la ley es imposible. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los judaizantes y a las personas que estaban aceptando esa doctrina. Cumplir la ley es totalmente imposible. Con un punto de la ley que la persona fallara, la persona quedaba descalificada. Imagínense ustedes que ustedes están viendo a alguien, bueno, no sé si una tortilla, un omelette, pero una tortilla, alguien está haciendo una tortilla y va poniendo huevos. Y usted ve que cuando la persona pone uno de los huevos estaba malo, estaba podrido. Pero sigue, hace su tortilla y se la pone. ¿Usted se la come? Porque uno solo daña el plato que se estaba haciendo. Fallar en un punto de la ley significaba que no pudo cumplir la ley. Entonces nosotros estamos hablando de libertad. Y entonces estos judaizantes le están poniendo a la gente en la iglesia de Galacia una carga, que como dice el Señor a los fariseos, que ni ustedes podían llevar. La libertad en Cristo está porque Él hizo el sacrificio por nosotros.
Dice así, en Gálatas 3:10, búsquelo ahí, Gálatas 3:10. Porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplir. Eso está en Deuteronomio, Pablo está citando Deuteronomio 27:26. Cuando Cristo nos da la verdadera libertad, nosotros no tenemos que agregar nada más a la salvación. Ya usted no necesita hacer más nada, usted es libre, nosotros somos libres. Ya no tenemos que caminar de rodillas, ya no tenemos que encender velas, ya no tenemos que hacer esto, ya no tenemos que hacer aquello. Solamente fe en Cristo nuestro Señor. Dice el verso 4, ustedes que pretenden ser justificados en la ley han quedado desligados de Cristo y de la gracia han caído. Hay algunos comentaristas que dicen que este versículo habla sobre perder la salvación. Ustedes que pretenden ser justificados de la ley han quedado desligados de Cristo y de la gracia han caído. Pero no, esto no tiene nada que ver con la salvación. Esto tiene que ver que Pablo se está oponiendo a esta gente que está tratando de introducir esta doctrina falsa dentro de la iglesia, que la ley y la circuncisión no justifican a nadie. Si una persona busca la ley para ser salvo, se circuncida para ser salvo, esa persona no es salva. Entonces usted no puede perder lo que usted no tiene. Si la persona cree en el Señor Jesucristo y comete el error, vamos a decir así, de creer en eso, pero vuelve y entiende que está equivocado, pues esa persona era salva y sigue siendo salvo. Es lo contrario. Creer en las obras y creer que la circuncisión salva los aleja de Cristo y de su gracia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Los que quieren alcanzar la justificación nunca lo podrán hacer mediante las obras. El peso del pecado, dice el comentarista, y su efecto es tan grave que es imposible que lo podamos eliminar nosotros. Necesitamos de alguien más poderoso que ese pecado. Y ese alguien más poderoso que ese pecado es el Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo también, cuando escribe a los Efesios, y ustedes conocen ese versículo, dice: porque por gracia son salvos y por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. No por obra, dice el 9, para que nadie se gloríe. Por la gracia de Cristo, nosotros somos libres. Real y verdaderamente libres. De manera que nosotros no tenemos que buscar ser justificados por más ninguna otra cosa, sino vivir la libertad que tenemos en Cristo Jesús. El 5 dice: porque nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Nosotros por el Espíritu aguardamos por la esperanza de la justicia. Vuelve Pablo a demostrar la diferencia, el contraste que hay entre las obras y la fe en Cristo para alcanzar la salvación. ¿Cómo la veían los judaizantes? Que la salvación se alcanza en la carne, por las obras y por la circuncisión. Y Pablo, al contrario, dice: porque nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe de la esperanza de justicia. Pablo habla de la soberanía de Dios en la salvación. Cuando nosotros recibimos a Cristo,
como un efecto inmediato de esa creencia, de creer en el Señor, recibimos el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo entonces es quien nos ayuda en la santificación y es quien nos va a ayudar a la glorificación. No las obras. Ahora, si quiero que entiendan esto, una vez que nosotros hemos recibido al Señor como Salvador, las obras sí se consideran, y es lo que dice Santiago. No somos salvos por obra, pero una vez que somos salvos, las obras son importantes, porque Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un don y un ministerio que tenemos que cumplir. De manera que las obras son importantes después que nosotros hemos recibido al Señor. La justificación, la santificación y la glorificación son posibles únicamente por los méritos de Cristo, porque Él cumplió a totalidad su misión en favor de cada uno de nosotros. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Pero entonces Pablo señala algo importante en el versículo 6. Pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que actúa por medio del amor. Porque no, podemos pensar, bueno, la circuncisión no nos da la salvación, entonces quiere decir que la incircuncisión sí. No, ninguna de las dos. Pablo está diciendo, ni judío que se circuncida, ni gentil que no se circuncida son salvos si no reciben a Cristo como Salvador. Nada vale sino la fe que actúa por medio del amor. Ni ser judío ni gentil provee de salvación. Miren lo que dice Colosenses 3:11, cuando está hablando Pablo acerca de vestirnos del nuevo hombre. Dice, Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No hay nada que agregar a la salvación. La libertad que Cristo ofrece para toda la humanidad, sin acepción de persona. Él quiere que todos reciban esa libertad por medio de la fe. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se ponga otra vez bajo el yugo de la esclavitud. ¿Qué debemos hacer con la libertad que nos ha dado Cristo? Entonces, en primer lugar, poner nuestra fe en Cristo solamente. ¿Y cuál es lo segundo que nosotros debemos hacer? Obedecer la verdad. Y aquí estamos en los versículos 7 al 10. Y Pablo dice, corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer la verdad? Tal persuasión no proviene de aquel que los llama. Yo le he dicho en otra oportunidad que me encanta Pablo porque Pablo siempre habla de actividades deportivas. Y como yo soy profesor de educación física, además de pastor, entonces me encanta Pablo. Y aquí está utilizando una. Corrían bien. Pero Pablo no se está refiriendo que corrían bien, que tienen buen estilo, que lo hacen adecuadamente. No. Él no está refiriéndose a que ellos corrían de correr, sino que le está poniendo un ejemplo. Ustedes estaban haciendo las cosas bien. ¿Quién los hizo que se saliera? Es como que el corredor en una competencia. Si un maratonista, yo digo que la carrera cristiana es una carrera larga distancia con obstáculos. Y si un maratonista no sigue la ruta que se le indica y se va para otro lado, queda descalificado. Él tiene que seguir la ruta, él tiene que seguir las reglas que se establecen. En una pista, en una competencia, si usted tiene un carril y usted se pasa para el otro,
queda descalificado. Tiene que mantenerse siempre en su mismo carril. ¿Quién los estorbó para no obedecer la verdad? Pablo entiende que ellos habían recibido a Cristo, que ellos habían creído en Cristo, pero que ahora estaban sumando las obras de la carne al hecho de haber recibido a Cristo. Entonces le pregunta a Pablo, ¿por qué se salieron de ese camino? ¿Por qué dejar la libertad que tenemos en Cristo y volver a la esclavitud anterior? ¿Por qué poner sobre nosotros una carga si Dios nos ha hecho libres en Cristo? El pueblo de Israel. Dios le dio la libertad al pueblo de Israel de Egipto. Y estando en el desierto, comenzaron a protestar. Aquí, por ejemplo, Números 14:3. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Para que nuestra mujer y nuestros pequeños sean una presa. ¿No sería mejor volver a Egipto? Es decir, ¿no sería mejor volver a la esclavitud? Pues no. No es mejor volver a la esclavitud. Como no es mejor poner aspectos carnales en nuestra vida cristiana para, vamos a decir, entre comillas, completar la salvación. Una vez yo estaba con mi esposa en un sitio acá en Florida, aquí mismo en Sunrise, y una persona cristiana que nosotros conocíamos, líder, no nos había visto obviamente, ¿no? Bueno, fue a un sitio donde venden tickets de lotería y compró un ticket de la lotería. Entonces yo decía, bueno, yo lo que creo que bueno, yo tengo a Cristo, pero déjame echarme una ayudadita con esta lotería. Si usted tiene a Cristo, usted tiene todo. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Nosotros no necesitamos estar jugando a lotería, nosotros no tenemos que estar inscribiéndonos en nada de sorteo ni nada de eso, porque nosotros no necesitamos. Eso es ponernos una carga en cada uno de nosotros. Estén pues firmes con la libertad que Cristo nos hizo libres y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Dice Pablo, tal persuasión no proviene de aquel que los llama. Obviamente, esa falsa doctrina que ponía una carga sobre el creyente no podía provenir de Dios. Eso que ustedes están creyendo, le dice Pablo, eso no es de Dios, eso viene de estos hombres judaizantes que no tienen a Cristo como su Salvador. Él es el Dios de toda verdad. En Él no hay ninguna falsedad. En Dios no hay engaño. Salmo 33:4 dice, porque recta es la palabra del Señor y toda su obra ha sido hecha con verdad. Pero acá hay una pregunta que nosotros nos debemos hacer. ¿Cómo sé yo si algo proviene de Dios? ¿Cómo yo estoy seguro si algo proviene de Dios? Bueno, yo le voy a decir esto. Estudiando, meditando y obedeciendo la palabra de Dios. Si no está en la Biblia, no es de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Pero si no está en la Biblia, no es de Dios. Eso significa entonces que yo tengo que leer, que meditar y que obedecer la palabra de Dios. Lo he dicho creo que 1.000.000 de veces, bueno, hoy es 1.000.001. La Biblia no es un libro para leer, como que usted toma una novela y se la va a leer. La Biblia es un libro para aplicarlo, para meditarlo, porque ahí está todo lo que Dios quiere para nuestra libertad espiritual.
Verso 9, un poquito de levadura leuda toda la masa. 10, yo confío en el Señor con respecto a ustedes, que no pensarán de ninguna otra manera, y el que los inquieta llevará su castigo, sea quien sea. Pablo compara ahora el efecto que puede producir esta falsa enseñanza en la iglesia utilizando el ejemplo de una levadura. Para el judío, ellos entendían fácilmente esta aplicación, porque para el judío el pan que ellos comían tenía que ser sin levadura. En la Santa Cena, que nosotros hacemos los primeros domingos del mes y que el pueblo de Israel celebró y celebra cada año para recordar la salida de Egipto, comen pan sin levadura. Porque cuando hacen el pan y le ponen un poquito de levadura, se abomba. El pan se abomba. Entonces lo que Pablo está diciendo, cuidado, porque a veces pensamos que el pecado, no, eso es algo trivial. Eso es algo que no es importante. Satanás, escúchame bien, Satanás no es como lo pintan con unos cachos como feos, porque si lo vemos, corremos. La palabra dice que él se viste de ángel de luz para engañar a la humanidad. Bueno, aquí dice que un pecado pequeño daña la iglesia. Un poquito de levadura leudaba el pan y lo dañaba. Lo mismo sucede con una falsa enseñanza de la iglesia, por pequeña e inofensiva que parezca. Contamina toda la congregación y la daña. Y esa falsa doctrina ha causado divisiones en la iglesia desde siempre. Las doctrinas, aquí en esta iglesia hubo división, porque un grupo creía que era necesario circuncidarse y respetar la ley, y otro grupo creía que no. Y los que creían que no, entonces se apartaron de los que creían que tenía que agregar otras cosas. Cuidado con las falsas doctrinas. Y dice que tengan cuidado, dice, y el que los inquieta llevará su castigo, sea quien sea. Cuando escuchen una predicación, cuando escuchen un mensaje, cuando escuchen algo en el internet, ¿está de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Sí? Amén. No, rechácelo. Porque un poquito de levadura, una pequeña cosa, puede cambiar la mente de una persona. Y sobre todo, y también lo hemos dicho en otra oportunidad, no le demos forward, no le demos like. No lo mandemos otra vez. Aquí paró. Porque eso no es la palabra de Dios. No, que suena bonito. No importa si suena bonito. Compárelo con la palabra de Dios. Hay que cuidar la sana doctrina. Pablo aquí mismo en Gálatas, mira lo que dice, verso 1, capítulo 1, verso 8. Pero si aún nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que le hemos anunciado, sea anatema. Y la Nueva Traducción Viviente dice, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, le predica otra buena noticia diferente a la de nosotros, a la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Hay de los que predican cosas que no están en la Biblia. Si usted da dinero, usted va a recibir más dinero. Con Dios no se hace negocio. Siembre para que usted pueda recibir dinero. Haga esto y entonces saldrá esto. Aquí dice, hay de aquellos que, como dice el versículo, hay de aquellos que le están hablando acerca de la circuncisión
y de las obras. ¿Qué debemos hacer con la libertad que nos ha dado Cristo? Poner nuestra fe en Cristo solamente y obedecer la verdad. Y el tercero, obedecer la guía del Espíritu Santo. Ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos. Solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien, sírvanse los unos a los otros por medio del amor, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo insiste en su posición doctrinal. Cristo nos dio la libertad, pero no usemos tal libertad para seguir pecando. Y ese es un tema que Pablo habla en otras cartas. Es un tema recurrente en él. Mira, por ejemplo, Romanos 6, 15 y 16. ¿Qué pues? Dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Responde, de ninguna manera. ¿No saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerlo como esclavos, son esclavos del que obedece, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? Si nosotros obedecemos el pecado, y lo he dicho en otra oportunidad, no es que nosotros no pequemos, nosotros pecamos, nosotros somos humanos, nosotros tenemos nuestro espíritu que lucha contra el Espíritu de Dios. Y nosotros pecamos. Pero lo importante es practicar el pecado, seguir insistiendo en el pecado, no sentir que el Espíritu Santo nos está diciendo, eso que estás haciendo no está bien. Tienes que alejarte de lo que estás haciendo. Pero insistimos, y entonces es cuando dice que nosotros practicamos el pecado. Mire, por la libertad que tenemos en Cristo somos libres de angustias. Somos libres de preocupaciones, somos libres de remordimientos, somos libres de celo, somos libres para perdonar. Eso es lo que nos da la libertad en Cristo, pero no ser libre para pecar. Y finalmente, Pablo le muestra a los Gálatas y a nosotros también que para disfrutar la verdadera libertad, la que nos ha dado Cristo, tenemos que andar en el Espíritu. El apóstol está compartiendo acerca de la llenura del Espíritu contra los deseos de la carne y termino. Digo pues, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no haga lo que quisiera. Pero si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Para Pablo, estar en la carne significa agregar obras a lo que Cristo hizo. Hay una oposición entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu, como dijimos anteriormente, una es contraria a la otra. Pero si nosotros andamos en el Espíritu ocupa el lugar de honor en nuestra vida y entonces no satisfaremos los deseos de la carne. Que los problemas vendrán, que las fallas vendrán, que caeremos, sí. Pero no nos dejaremos dominar por el pecado. Cristo nos ha dado la libertad y ya no somos esclavos de nadie ni de nada. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos la libertad que nosotros tenemos en ti. La libertad que tú conquistaste para nosotros en la cruz del Calvario. Y esa libertad es más que suficiente para nuestra justificación, para nuestra glorificación y para nuestra santificación.
Gracias, Padre, por tanto amor que demostraste en la cruz del Calvario. Amor que nosotros debemos mostrar a nuestro prójimo. Ese amor ágape que solamente entrega sin esperar nada a cambio. Gracias porque en ti somos verdaderamente libres. Y ayúdanos, Señor, a no poner cargas sobre nosotros por nuestra carnalidad, por nuestros pensamientos, sino a buscar cada día la libertad tuya. Cuando las preocupaciones vengan, cuando las angustias vengan, cuando los problemas vengan, podamos confiar que en ti somos verdaderamente libres. En tu nombre oramos y damos las gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga.